Lo que construimos juntas es una novela sobre un amor tan inesperado como inevitable. Rebecca Armstrong tiene 20 años y toda una vida por delante cuando conoce a Sarocha Chankima, una mujer de 40, reservada, elegante y marcada por las cicatrices de un matrimonio fallido. El encuentro ocurre durante unas vacaciones en Hawái, donde, durante 2 semanas, ambas viven una historia intensa, sensual y profunda, que parece tan fugaz como irreal, pero lo que nació como un escape, pronto se convierte en un recuerdo imposible de enterrar. Meses después, ya de regreso en Bangkok, Rebecca inicia una relación con Non, un joven encantador que estudia con su hermana. Lo que no sabe es que Non es hijo de Sarocha. Cuando finalmente se produce el reencuentro entre ambas, todo se quiebra, el deseo resurge, el pasado vuelve con fuerza, y el conflicto emocional se vuelve inevitable. Entre la culpa, la atracción, el silencio y el dolor, Rebecca y Sarocha luchan contra lo que sienten, hasta que resistirse ya no es una opción. La historia explora, con sensibilidad y valentía, el escándalo que desata su relación, los reproches familiares, el rechazo de Non, los prejuicios sociales, la diferencia de edad, la vergüenza y la presión de hacer lo correcto. Sin embargo, lo más poderoso no es el amor prohibido, sino cómo ambas deciden enfrentarlo, con verdad, con lentitud, con una honestidad brutal que las transforma por dentro. Lo que construimos juntas no es solo una historia de amor, es una historia sobre heridas que sanan, sobre vínculos que se reconstruyen, sobre cómo el amor más verdadero no siempre llega en el momento correcto, pero sí cuando más se necesita. Es la historia de 2 mujeres que eligen amarse, incluso cuando todo les dice que no deben, y que juntas, a pesar de todo, se atreven a construir algo que nadie les enseñó a imaginar, su propia familia. Capítulo 1. A veces el paraíso llega disfrazado de error. La primera vez que Rebecca Armstrong pisó Hawái, no tenía idea de que ese verano cambiaría su vida. Ni lo sospechaba cuando bajó del avión con los audífonos puestos, el rostro dormido y la maleta arrastrada por inercia. Había aceptado ese viaje familiar con indiferencia, creyendo que no sería más que una colección de postales, conversaciones incómodas con sus padres y la irritante compañía de su hermana mayor. No sabía, no podía saber que allí, entre las playas de arena caliente y el rumor interminable del mar, conocería a una mujer que se le clavaría en el pecho como una herida hermosa. Sarocha Chankima no creía en segundas oportunidades. Tenía 40 años, una carrera consolidada como diseñadora textil en Bangkok y un hijo de 21 con quien compartía más silencios que palabras. Había dejado atrás un matrimonio largo, funcional y sin pasión con Eng, un hombre que nunca la hizo sentir ni deseada ni escuchada. Aceptar las vacaciones en Hawái fue idea de Nam, su mejor amiga desde la universidad, una de esas mujeres que no se dejaban morir por dentro. Sarocha aún no sabía si admirarla o envidiarla. Tienes que salir de Bangkok, Sar le había dicho Nam en el aeropuerto. Ya está, 3 años sola, y sigues mirando el mismo cuadro de las montañas en tu sala como si fuera tu pareja. Me gusta ese cuadro, es de Ikea, me gusta. Nam resopló, y le arrancó el pasaporte de las manos con una sonrisa exagerada. Entonces, necesitas ver otro paisaje, con suerte, uno que te mire de vuelta. Sarocha no contestó. La idea del viaje le parecía más bien una distracción forzada, algo que una mujer de su edad hacía para fingir que no se le cerraba el mundo. Pero había cedido, y el destino fue una isla que conocía solo por películas y postales. La casa que los Armstrong habían alquilado era una mezcla extraña de lujo y pretensión vacacional. Richard, el padre de Rebecca, insistía en que los viajes debían aprovecharse en familia, como si la cercanía geográfica pudiera corregir años de distancia emocional. Su madre, Raue, tailandesa de nacimiento y obsesionada con los rituales matinales de yoga, había exigido una casa cerca del mar. Irin, su hermana mayor, tenía un aire de influencer aunque no era nada de eso. Todo en ella era imagen, pestañas curvadas, sonrisa calculada, bronceado exacto. Rebecca no se parecía a ninguno. Tenía 20 años, acababa de terminar el 2º año de universidad, y llevaba una tristeza muy bien maquillada en la mirada. No era una tristeza dramática, sino una especie de desgano persistente que la hacía parecer más vieja de lo que era. Desde que sus padres parecían apenas soportarse, había dejado de creer en casi todo, sobre todo en el amor. Por eso, cuando caminó esa primera tarde sola por la playa, no esperaba nada. Y por eso,
Cuando la vio, supo que lo que sintió no podía ser otra cosa. Sarocha estaba sentada en una roca, con los pies mojados por las olas, leyendo un libro que Rebeca no alcanzó a distinguir. Vestía un pantalón de lino blanco y una camisa suelta que le dejaba los hombros al descubierto. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, y el sol le marcaba líneas doradas en la piel morena. No era una belleza obvia, ni joven, ni estridente, pero tenía esa forma de estar en el mundo que atraía, como si el silencio le obedeciera. Rebeca se detuvo sin darse cuenta. El sonido del mar desapareció por unos segundos. La mujer alzó la vista. Sus ojos se encontraron. Fue apenas un instante, pero en la vida hay instantes que no se disuelven, que se clavan y se quedan. Sarocha volvió al libro. Rebeca se obligó a caminar. Esa noche no pudo dormir. ¿Te pasa algo?, le preguntó Irene mientras compartían el baño. No, estás más rara que de costumbre. Gracias. ¿Viste a alguien? ¿Qué? Estabas con la cabeza en la luna cuando volviste. ¿Conociste a alguien? No, solo caminé. Irene se encogió de hombros y salió dejando su perfume flotando en el aire. Rebeca se miró al espejo. No era una mujer insegura, pero sabía que su belleza era distinta. Tenía un atractivo que no buscaba complacer, más bien provocar. Labios anchos, cejas gruesas, y una mirada que no pedía permiso. Pero en ese momento se sentía pequeña, vulnerable. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué le había bastado una mirada para invadirla? Los días siguientes, Rebeca la buscó sin admitirlo. Caminaba por la playa a la misma hora. Iba sola al mercado. Fingía interés en las caminatas familiares, esperando que, por casualidad, volviera a encontrarla. Y la encontró. 3 días después, en un pequeño café con sillas de mimbre y ventiladores lentos. Sarocha estaba sola, escribiendo en una libreta. Rebeca dudó. Luego entró, pidió un café que no quería, y se sentó en la mesa contigua. Pasaron 20 minutos. Ninguna habló, pero los ojos sí, hasta que Rebeca no aguantó más. ¿Qué estás escribiendo? Sarocha alzó la vista. Una pausa. Sonrió apenas. Ideas, cosas que se me ocurren. Eres escritora, diseñadora, pero a veces me gusta inventar personajes. ¿Y hoy a quién inventaste? Sarocha la miró con más atención. Su voz era suave, con un acento tailandés apenas perceptible. Una chica que no sabe qué quiere pero tampoco puede dejar de mirar. Rebeca sintió una corriente eléctrica en el estómago. ¿Y qué le pasa a esa chica? No lo sé aún, pero creo que se está metiendo en problemas. Rebeca sonrió por primera vez en días. Tal vez quiere eso. Sarocha cerró la libreta. Tienes nombre, Rebeca. ¿Y tú? Sarocha. Mucho gusto. El gusto es mío, Rebeca. Esa tarde hablaron durante horas. De libros, películas, ciudades. Nada profundo, pero todo cargado de un lenguaje secreto. Como si cada palabra escondiera otra. Como si los cuerpos escucharan algo más allá del sonido. Al despedirse, no se tocaron, pero la distancia entre sus manos fue mínima. Rebeca quiso invitarla a caminar. No se atrevió. Sarocha quiso decirle que no debía volver. Tampoco lo hizo. Ambas sabían que algo había comenzado, y que sería imposible detenerlo. Capítulo 2. Las líneas que nadie se atreve a cruzar, hasta que alguien lo hace. Rebeca no recordaba la última vez que alguien la había desarmado, solo con una sonrisa. No una sonrisa abierta, evidente, sino esa media sonrisa que apenas se insinúa, como una grieta en una pared bien construida. Así era Sarocha, una mujer hecha de líneas rectas, pero con pequeñas fisuras por donde se colaba la luz. Desde aquella tarde en el café, algo cambió en ella. Todo se volvió más agudo, el mar más azul, el sol más punzante, su piel más despierta. Caminaba como si esperara que el mundo le ofreciera una señal, una excusa para volver a verla. No lo dijo en voz alta, ni siquiera a sí misma, pero sabía que quería que eso ocurriera de nuevo, que la conversación se repitiera, que los ojos se encontraran, que las palabras bailaran en el aire como si fueran dedos deslizándose sobre la piel de lo prohibido. Lo prohibido, sí, ya lo sentía así, porque no había una sola parte de Sarocha que le resultara lógica querer, una mujer mucho mayor, una desconocida, y sin embargo la deseaba. ¿Dónde estuviste ayer?, preguntó Irene en el desayuno, rompiendo el huevo con la precisión de quien está más interesada en lo estético que en lo nutritivo. Caminando, respondió Rebeca, sin apartar los ojos del jugo de naranja. Te fuiste por 5 horas. Hawái es grande. Tampoco tanto. Raúl las miró desde la otra punta de la mesa sin intervenir. Richard hojeaba el periódico digital, como si no hubiera otra cosa en el mundo. Nadie preguntó más, pero Rebeca sentía en la piel que algo se estaba gestando. No solo fuera,
sino dentro de ella. Esa misma tarde volvió al café. No estaba segura de encontrarla. No tenía certeza, ni siquiera esperanza. Solo un impulso que le arañaba el pecho. Y allí estaba, Sarocha en la misma mesa, esta vez con una libreta distinta, un café con hielo a medio terminar, y un aire más distraído. Llevaba el cabello suelto, algo que a Rebeca le pareció casi indecente de tan íntimo. Se acercó sin pedir permiso. «¿Sigues escribiendo sobre la chica?» Sarocha alzó la vista y sonrió, ahora con los ojos. Hoy la chica decidió no pensar, solo sentir. ¿Y cómo le va con eso? Mal, pero está viva. Rebeca se sentó, sin preguntar, sin disculparse. Hubo un momento de silencio, uno de esos silencios que no incomodan sino que anticipan. ¿Tienes hijos?, preguntó Rebeca, de pronto, como si algo dentro de ella necesitara sabotear el momento. Sí, uno. Tiene 21. ¿Y tú? Tengo 20. El dato quedó flotando entre ellas como una amenaza. Sarocha bajó la mirada. Rebeca jugó con el borde del vaso. «Eso te molesta», dijo, sin mirarla. «Debería, pero no lo hace. No sé todavía». Otro silencio, más denso, más honesto, hasta que Rebeca se inclinó hacia adelante, acortando la distancia. «¿Te gustó, Sarocha?» La mujer tardó en contestar, como si su cuerpo hubiera respondido antes que sus palabras. «Me desestabilizas». Rebeca se mordió el labio. Algo dentro de ella se encendió. «Entonces, no estoy sola en esto». Sarocha suspiró, cerró la libreta, tomó el vaso, bebió un sorbo. «Tienes 20 años, estás de vacaciones. Esto no es real. ¿Tú crees?» «Yo lo sé. Entonces dime que no vuelva». Sarocha la miró, largo, hondo, como si buscara algo en su rostro que la salvara de sí misma. «No puedo decirte eso». Las cosas siguieron así durante una semana. Encuentros en el café, caminatas al atardecer, conversaciones que rozaban la confesión y caricias sin tocarse. Rebeca sentía que la deseaba como no había deseado a nadie, pero no era solo su cuerpo, aunque la forma en que hablaba, la curva de su cuello, la delicadeza de sus manos le provocaban escalofríos. Era su forma de mirar el mundo, su calma, su contención, su herida secreta. Un día, al despedirse, Sarocha le rozó la muñeca con los dedos. Ese mínimo roce la dejó temblando toda la noche. Nam, que lo veía todo sin necesidad de preguntar, esperó el momento justo. «¿Desde cuándo miras a chicas en la playa?», le soltó una noche, mientras compartían vino en el balcón de su hotel. «Desde nunca», respondió Sarocha sin ironía. «Entonces, ¿qué tiene esta?». Sarocha no supo qué responder. «Es una chica, una niña en realidad. Pero, hay algo en ella que me desarma». Nam rió suave. «Siempre fuiste la más armada de todas. Y por eso me da miedo. Porque con ella no hay refugios. No tengo excusas. ¿Y qué vas a hacer?». «No lo sé». «¿Quieres acostarte con ella?». «Sí, y solo eso». Sarocha bajó la mirada. Jugó con el borde de su copa. No respondió. La noche siguiente, Rebeca la esperó en la playa. Le había enviado un mensaje. Sarocha tardó en responder, pero fue. El cielo estaba negro, tachonado de estrellas. La brisa traía olor a sal y a promesa. Rebeca se quitó los zapatos, caminó por la arena húmeda hasta que la tuvo frente a ella. «¿Por qué viniste?». «Porque no podía no venir». «Entonces dime la verdad. Tú también me piensas, todo el tiempo. ¿Y qué te detiene?». Sarocha se acercó, muy cerca. Su voz salió apenas un susurro. «Que no eres mía, que no debería desearte. Entonces mírame a los ojos y dime que no quieres». La miró. No pudo decirlo. Rebeca se acercó un poco más. Sus labios casi rozaban los suyos. «Solo una vez, Sarocha, solo una. Y después puedes huir, puedes volver a tu mundo, pero déjame saber qué se siente». Sarocha cerró los ojos. Sintió la respiración de Rebeca en su piel, su perfume, su juventud palpitante, y entonces la besó. Fue un beso contenido durante días, un beso que dolía, que se deshacía y se reconstruía. Rebeca la abrazó con los dedos temblorosos. Sarocha la tomó de la nuca como si pudiera detener el tiempo. Fue un beso largo, hondo, y sin embargo no bastó. Se separaron sin hablar. Rebeca la miró como se mira un abismo. «No me dejes sola en esto. No puedo prometerte nada, pero tampoco puedes dejarme así». Sarocha le acarició el rostro. Le temblaban los dedos. «Nos vamos en 5 días», dijo Rebeca. «Lo sé. Entonces hagamos que valga». Sarocha no respondió, pero no se fue, y ese fue el principio del fin. Capítulo 3. 5 noches para el desastre. La madrugada las encontró aún despiertas. Rebeca, con la cabeza apoyada en el hombro de Sarocha, sentía cómo el mundo entero se contraía a ese punto de contacto. El murmullo del mar era la única música.
no hablaban, ya no hacía falta, el beso de la noche anterior no había sido seguido de más, ni piel, ni cama, ni sexo, pero sí de algo más peligroso, la certeza de que nada, después de ese beso, volvería a ser como antes. Sarocha no se había marchado, se había quedado en la arena, sentada junto a ella, como si el silencio fuera un idioma nuevo que las dos aprendían en simultáneo. Rebeca la miraba de reojo, intentando memorizar los gestos que solo aparecían cuando no era observada. La manera en que se tocaba el cabello cuando dudaba, cómo apretaba los labios cuando intentaba contener algo, esa forma de mirar al horizonte como si quisiera perderse de nuevo. ¿Alguna vez hiciste algo que sabías que estaba mal desde el primer segundo, y aún así seguiste adelante? Sarocha la miró, tenía arena en las pestañas y en el cuello. Estaba preciosa de esa manera cruda, desarmada, más veces de las que me gustaría admitir, y te arrepientes, a veces, pero otras veces me salvan. Rebeca se incorporó un poco, y esto nos va a salvar o a destruir, las dos cosas, probablemente. Un suspiro las envolvió, la brisa jugaba con sus cabellos, el cielo empezaba a aclarar. ¿Qué quieres de mí, Rebeca? Ella se quedó en silencio. Era una buena pregunta, una peligrosa, una que llevaba evitándose desde que se dieron la mano por primera vez. No quiero que me pertenezcas, dijo por fin. Solo quiero que no huyas de esto. Esto es complicado. Tú lo sabes. No me importa. A mí sí. Rebeca tragó saliva. ¿Por qué? Porque tengo 40 años. Porque soy madre. Porque sé lo que duele cuando el mundo juzga algo que ni tú misma puedes explicar. Entonces explícame. Sarocha la miró hondo, con una ternura inesperada, una que dolía. No es solo la edad, es que tú apenas estás comenzando. Tienes todo por delante. No deberías estar atándote a alguien que ya vivió tantas vidas. ¿Y si quiero atarme? No sabes lo que dices. Y tú sí. Sarocha se levantó, caminó hacia el agua, hundió los pies en la espuma. Su silueta contra la luz naciente era casi irreal. Rebeca la siguió, la alcanzó, le tomó la mano. ¿Te asusto? Me asustas tanto que no sé si besarte o huir. Entonces, hazlo primero. La besó otra vez, con rabia, con deseo, con miedo. Las manos de Rebeca se perdieron en su espalda, en su cintura, en su cuerpo que temblaba bajo el suyo. El agua mojaba sus tobillos. El cielo ardía, y entonces Sarocha se apartó. No aquí, no así. Entonces, ¿cómo? Ven esta noche, al hotel, habitación 702. Inam no estará. ¿Y tú? Estarás. Por primera vez en años, sí. El día pasó lento y veloz al mismo tiempo. Rebeca lo vivió como si el cuerpo estuviera en una dimensión y la mente en otra. Comió con su familia sin probar bocado. Se rió sin escuchar chistes. Irene la miró raro, pero no preguntó. La notaba distinta, más contenida, más afilada, como si caminara por la cuerda floja. A las 8, Rebeca se duchó. A las 8:30 eligió su ropa. No sabía si llevar algo sexy o discreto. Optó por algo en medio. Una falda blanca de lino y una blusa sin espalda. A las 9:30 salió. El ascensor la llevó lento. El corazón la traicionaba. Puerta 702. Tocó una vez. Silencio. Tocó otra. Y entonces la puerta se abrió. Sarocha estaba allí, con una camisa de algodón y el rostro limpio, el cabello mojado, el perfume sutil. Rebeca entró. La habitación olía a aire marino, a tensión, a espera. ¿Estás segura?, preguntó Sarocha. No, pero igual estoy aquí. Yo tampoco estoy segura. ¿Y qué vas a hacer con eso? Lo mismo que tú. La besó, esta vez, más lento, más profundo, más consciente. Las manos buscaron piel. La piel respondió. Sarocha temblaba. Rebeca ardía. Se desnudaron sin palabras. La ropa cayó al suelo como promesas que ya no importaban. El cuerpo de Sarocha era una geografía madura, desconocida, con cicatrices y curvas que contaban historias. Rebeca la tocó como si leyera braille, como si buscara en su carne las respuestas que no sabía formular. Sarocha le besó los senos con hambre. Rebeca gimió bajito. Se aferró a su cabello. Las piernas se enredaron. Las lenguas se buscaron sin pudor. No era solo sexo, era algo más, algo peligroso, algo que sabía a urgencia y a despedida. Después del orgasmo, Rebeca lloró en silencio. ¿Estás bien?, preguntó Sarocha, acariciándole la espalda. Demasiado. ¿Y eso te hace llorar? Sí, porque sé que esto no va a durar. Entonces vivámoslo como si sí. Y esa noche lo hicieron otra vez, y otra, hasta que el amanecer volvió a encontrarlas desnudas, juntas, desordenadas. Y ya era tarde para arrepentirse. Capítulo 4.
la cuenta regresiva del deseo. Las horas comenzaron a tener un sabor agrio. Cada día se deslizaba como una gota de agua salada por la espalda, ardiendo, dejando huella. El viaje estaba a punto de terminar, y con él, esa burbuja de tiempo donde todo era posible, incluso lo prohibido. Sarocha miraba a Rebeca dormida, envuelta en las sábanas revueltas de la habitación 702, la piel aún húmeda del amor reciente, las marcas suaves de sus uñas en la cadera, la respiración tranquila. Rebeca dormía como si el mundo no existiera, como si la mañana no doliera, como si no tuviera 20 años menos que ella. Sarocha se levantó sin hacer ruido, caminó hasta la ventana. La luz del amanecer comenzaba a romper el horizonte. Había lágrimas en sus ojos que se negaba a dejar caer. Nadie la había tocado así en años, nadie la había mirado así, y lo peor no era el deseo, ni siquiera el riesgo. Era esa ternura con la que Rebeca la abrazaba después del sexo, esa manera adolescente y brutal de quedarse dormida en su pecho como si la amara. Y tal vez sí, o tal vez era solo el hechizo de la isla, el calor, la libertad de no ser ellas mismas durante las vacaciones. Pero no, Sarocha lo sabía, había algo más, algo visceral, algo que no se explicaba por la novedad ni por la carne, algo que dolía, que la enfrentaba a sí misma, como no lo había hecho ni siquiera su exmarido, ni Anne, con quien vivió 20 años, ni el silencio de sus últimos 3 años de soledad, ni la maternidad. Era Rebeca, con su juventud desobediente, con su mirada que no temía atravesarla, con esa boca que pedía más sin decirlo. «¿Ya estás despierta?», murmuró Rebeca desde la cama. Sarocha no respondió, se limitó a asentir, aún de espaldas. Rebeca se acercó, desnuda, envuelta en el calor de la noche, apoyó la frente en la espalda de Sarocha, la abrazó por la cintura, la besó despacio entre los omóplatos. «¿En qué piensas? En ti, en mí, en el desastre que somos. ¿Y te asusta? Me parte». Rebeca la giró, le sostuvo la cara. «¿Y si no fuera un desastre? ¿Y si esto fuera lo único real? Tienes 20 años, Rebeca. No soy una niña. No, pero eres alguien que todavía tiene todo por vivir. No deberías amarrarte a una mujer que ya tiene un hijo de tu edad. No estoy pidiéndote que me adoptes, solo que no me sueltes». Sarocha tragó saliva. «¿Y qué pasa cuando regreses a tu vida? Cuando vuelva a tu universidad, tus amigos, tus fiestas, y tú, ¿qué vas a hacer cuando vuelvas a fingir que no sentiste nada?» Ese fue el golpe. Sarocha cerró los ojos. Rebeca tenía esa forma cruel y luminosa de decir las verdades sin piedad. Esa tarde, Nam regresó antes al hotel, interrumpió una comida que no debía estar ocurriendo. Sarocha y Rebeca juntas, compartiendo un pescado a la parrilla y una botella de vino. «Oh, perdón», dijo Nam, mirando a Rebeca con una ceja alzada. Rebeca sonrió con cortesía, se levantó y saludó. «Hola, creo que no nos han presentado. Soy Rebeca». Nam sonrió sin ganas. A su mejor amiga no se le escapaban cosas como esta. Y esa joven tenía algo en la mirada que no era solo educación. Nam dijo brevemente. «¿Están cenando?» «Compartimos el vino», intervino Sarocha, seria. «No sabíamos que volverías tan pronto». Ya Nam dejó su bolso sobre la cama. «Me voy a bañar». Cuando se encerró, Rebeca se acercó a Sarocha. «Quiere matarme». «No te lo tomes personal. Me quiere proteger. Me conoce hace mucho. ¿Y tú? ¿Vas a dejar que nos juzgue?» «No es por ella, es por mí, porque yo sí me juzgo, todo el tiempo. Entonces mírame, y dime si lo que hicimos anoche te parece un error». Sarocha la miró, y en sus ojos había lucha, pero también hambre. «No puedo decirte eso, porque si empiezo a creer que esto fue amor, no voy a poder detenerme. Entonces, no te detengas, tengo que hacerlo». «¿Por qué?» «Porque mañana te vas». Silencio. «Entonces dame esta última noche», dijo Rebeca. Sarocha no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. La última noche fue distinta, más lenta, más dolorosa, más silenciosa. No hubo furia en los besos, ni prisa, ni urgencia, solo una necesidad, casi espiritual, de memorizarse, de dejar marcas, de decir adiós con cada caricia. Sarocha la miraba como quien se despide de un paisaje que jamás volverá a ver. Rebeca la besaba con ternura desesperada. Le susurró cosas que no quiso traducir. Le pidió que no olvidara su olor, su voz, su cuerpo. «Hazme prometer que me vas a olvidar», susurró Sarocha. «No puedo». «Inténtalo». «¿Y tú?» «Ya lo intenté, antes de empezar». Se quedaron abrazadas hasta el amanecer. Cuando Rebeca salió del hotel, llevaba una camisa de Sarocha encima y el corazón convertido en cenizas dulces. La playa, al día siguiente, era la misma, pero el mundo no. Sarocha caminó sola por la orilla, después de despedirse de Nam. Tenía el teléfono de Rebeca,
el nombre grabado en sus ojos, el cuerpo tatuado en su memoria, pero ninguna promesa. Rebeca subía a un avión sin mirar atrás, aunque en su pecho, la piel aún ardía donde Sarocha la había besado por última vez. Hawái se quedaba atrás, y su vuelo salía en 5 horas, pero el verano apenas comenzaba a dejar cicatrices. Capítulo 5. Todo lo que no dijimos al volver. El avión descendió sobre Bangkok envuelto en nubes monzónicas. Una lluvia suave recibía la ciudad, como si quisiera lavar lo que cada pasajero traía consigo. A Sarocha no le gustaban las llegadas. Nunca lo había dicho en voz alta, pero detestaba ese momento en el que se rompía el paréntesis, cuando la realidad se abalanzaba como un animal hambriento a reclamar lo que era suyo. La rutina, los deberes, la soledad. El aeropuerto estaba lleno de murmullos, pasos, pantallas brillantes. Sarocha se movía entre la gente con esa elegancia discreta que la caracterizaba. Gabardina oscura, gafas que no ocultaban el cansancio, pero sí los ojos llorosos. Había dormido poco, o casi nada. El cuerpo aún le dolía con el eco de Rebeca. Un dolor vivo, presente. No en los huesos, ni en los músculos, en otro lugar más profundo, en ese sitio que creía sellado desde hacía años. Salió del aeropuerto sin esperar a Nam, que había tomado otro vuelo. Pidió un coche, no miró el teléfono. Se sentó con las manos cruzadas sobre las rodillas, mirando la lluvia pegar contra la ventana, mientras el vehículo la conducía a casa. La casa era la misma, pero no porque hubiera cambiado nada físicamente. Seguía allí el árbol de tamarindo en el patio, la fuente seca, las luces cálidas, el aroma a incienso en la entrada, pero algo había cambiado dentro de ella. Non la recibió en la puerta. Había crecido. Ya no era el chico flaco que se iba a estudiar arquitectura sin peinarse. Estaba más seguro de sí mismo. La barba incipiente, el tono firme en la voz. Mamá dijo, y la abrazó sin pensarlo. Sarocha lo apretó contra sí como si su hijo pudiera protegerla del abismo que aún le temblaba dentro. Cerró los ojos, y lo sostuvo más de lo necesario. Te extrañé, dijo él, con la voz quebrada por el reencuentro. Yo también, mi amor. La cena estaba servida. Non la había preparado él mismo. Fideos picantes, verduras salteadas, pescado al vapor. Sarocha sonrió, fingiendo normalidad. Se sentaron frente a frente como dos adultos que se reconocen desde la sangre, pero también desde las heridas no dichas. ¿Y qué tal el viaje?, preguntó Non mientras se servía. Tranquilo, calor mar, demasiados turistas. Y Nam, en su estilo, ligó con 3 chicos en una noche, rió con suavidad. Nada nuevo. ¿Y tú?, preguntó Non. ¿Descansaste? Sarocha se llevó un trozo de pescado a la boca antes de responder. Masticó despacio. Lo intenté. Non no insistió. La miraba con atención, como si percibiera algo que no terminaba de entender. Una sombra en los gestos, una distancia extraña, como si su madre estuviera allí, pero también en otra parte. Sarocha esquivó su mirada. ¿Tú qué tal por aquí? ¿Todo bien en la universidad? Sí, empezaremos este semestre un proyecto nuevo. Me emparejaron con una chica, Irin Armstrong. Es bastante buena, inteligente, un poco caótica, pero tiene ideas muy originales. Sarocha asintió sin más, sin saber que esa mención era el principio de un destino tejido con fuego. A pocas calles, otra familia se acomodaba tras el viaje. La casa de los Armstrong era luminosa, moderna, ordenada como un catálogo de arquitectura de interiores. Rebeca entró cargando su propia maleta. Richard, su padre, hablaba por teléfono. Raue, su madre, daba instrucciones a la empleada sobre la ropa que debía ir a lavar. Irin ya se había encerrado en su cuarto a revisar mensajes y subir fotos del viaje. Nadie miró demasiado a Rebeca, o eso creyó ella, hasta que su madre la detuvo a medio camino de la escalera. ¿Estás bien? Rebeca giró despacio. Sí, mamá, solo cansada. Te ves distinta. ¿Distinta cómo? Raue frunció los labios. A ella no se le escapaban los cambios, sobre todo en sus hijas. No sé, más callada, como si te hubieras dejado algo allá. Solo la playa, sonrió Rebeca. Ya sabes cómo amo el mar. Ya. Subió a su cuarto, cerró la puerta, se dejó caer en la cama. Solo ahí se permitió la tristeza, no la angustia, no el dolor. Tristeza pura, como un resfriado emocional que se instala sin fiebre, pero que duele con cada respiración. Rebeca miró su teléfono. No tenía mensajes de ella, no esperaba ninguno, no se habían prometido nada, pero igual deseaba una señal, una palabra, un respiro. Abrió la maleta. Entre la ropa revuelta encontró la camisa de Sarocha. La sostuvo contra su pecho, aspiró, cerró los ojos, y por primera vez desde que la dejó, lloró. No como una niña caprichosa,
no como una joven rota, lloró como una mujer que había amado en el único lugar donde estaba permitido, y que ahora debía fingir que nada ocurrió. Esa noche, Bangkok era una ciudad de luces, lluvia y cuerpos solitarios. Sarocha se duchó en silencio, se secó con lentitud, se puso una bata de algodón blanco, abrió el cajón, vio el pasaporte, la pulsera de hotel, y un mechón de cabello oscuro que había encontrado en su almohada antes de hacer la maleta. Lo guardó todo en una caja, como se guarda un secreto. Rebeca no durmió, se levantó a las 3 de la madrugada, bajó a la cocina, bebió agua, pensó en escribirle, pero no tenía cómo. No había intercambiado redes, no se habían seguido en ningún sitio, fue parte del hechizo. 2 semanas sin futuro, 2 cuerpos sin pasado, solo presente, y ahora, la nada, o peor, el recuerdo. Volvió a la cama, cerró los ojos, y soñó con el mar, pero no era el mar lo que dolía, era la forma en que Sarocha le había dicho adiós sin decirlo, y lo mucho que necesitaba que ese adiós no fuera cierto. Capítulo 6. Lo que se quedó en la piel. El calor en Bangkok no era el mismo que en Hawái, era más denso, más pegajoso, se colaba por las paredes, se adhería a la piel como una culpa que no se puede lavar. A veces, Sarocha pensaba que era el clima lo que la tenía tan inquieta desde que volvió, pero no era el calor, era otra cosa, era Rebeca, o, más precisamente, el silencio que había dejado Rebeca en su cuerpo. Era martes. Sarocha caminaba por su oficina como si el suelo le pesara. El café se enfriaba a un lado del escritorio. El teléfono vibraba de vez en cuando, llamadas que ella no contestaba. Su equipo sabía cuándo dejarla en paz. Siempre había sido eficiente, directa, pero desde que volvió de Hawái, se movía diferente, más lenta, más distraída. A veces se quedaba mirando el reflejo de las ventanas, como si esperara ver algo del otro lado. Ese martes, mientras ordenaba unos documentos, sus dedos rozaron la etiqueta de una revista que aún conservaba arena entre las páginas. Era la misma que había comprado en la librería junto al muelle, una tarde de agosto, y entonces, sin poder evitarlo, volvió a aquel día. Flashback. El sol caía oblicuo sobre la piel bronceada de Rebeca. Estaban sentadas en una terraza frente al mar. Sarocha tomaba un café. Rebeca tenía una piña colada con sombrilla, llevaba el cabello suelto, aún húmedo del baño, y las mejillas encendidas por el sol. ¿Tienes idea de lo hermosa que eres?, preguntó Rebeca de pronto, como quien lanza una bomba con sonrisa de niña. Sarocha rió, incómoda. No deberías decir eso. ¿Por qué no? Porque no es apropiado. ¿Apropiado para quién? Silencio. Rebeca la miró con esos ojos grandes, llenos de algo que no era simple deseo, era hambre de verdad, era admiración sin filtros, era ternura con hambre. Sarocha, te juro que nunca he querido tocar a nadie como te quiero tocar a ti. La frase le quedó grabada como fuego, porque era verdad, porque fue dicha sin estrategia, y porque en ese momento, ella también lo deseaba con una intensidad que no sabía nombrar. Esa noche, hicieron el amor por primera vez. Sarocha recordó el temblor en sus piernas, la torpeza inicial, los susurros entrecortados. Rebeca temblaba también, pero no por inseguridad, sino por ansiedad de entrega. Recordó su espalda arqueándose bajo las sábanas, el sabor salado de su piel, el nombre de Rebeca repitiéndose en su boca como un mantra. Recordó que lloró, aunque no dejó que Rebeca la viera, porque ese cuerpo joven y lleno de vida le devolvía algo que había olvidado: el derecho a desear, el derecho a no ser madre, ni exesposa, ni jefa, ni adulta ejemplar, solo mujer. El aire acondicionado del despacho la devolvió a la realidad. Sarocha cerró los ojos un momento, inspiró, pero el recuerdo seguía latiendo en su entrepierna, en su pecho, en el nudo de la garganta. Se levantó y caminó al baño, cerró la puerta con seguro, se apoyó en el lavamanos, se miró en el espejo, los ojos le brillaban como si aún los tuviera marcados por los dedos de Rebeca. En otro punto de la ciudad, Rebeca estaba tumbada en su cama, con la computadora sobre el pecho y una canción de Phoebe Bridgers sonando muy bajito. Tenía una libreta abierta, dibujaba bocetos, o eso intentaba, porque el lápiz se detenía cada 2 líneas, porque todo lo que quería dibujar era la silueta de Sarocha saliendo del mar al atardecer. Cerró los ojos. Flashback. La playa estaba casi vacía, era el último día, la penúltima tarde. Sarocha salía del agua con el cabello pegado al rostro, la piel dorada, y una de sus camisas blancas abierta sobre el bikini negro. Rebeca la esperaba en la arena, abrazando sus rodillas, mirándola como si cada paso que daba fuera irreal. «Puedo decirte algo y prometer que no lo usarás en mí», contradijo Rebeca,
cuando ella se acercó. Dímelo, susurró Sarocha, mientras se dejaba caer a su lado. Tengo miedo de que cuando volvamos a Bangkok no pueda dejar de pensar en ti. Sarocha se quedó muda. Miró al mar, miró a Rebeca. No dijo nada, pero le tomó la mano y la besó. No en la boca, en la palma, como si bendijera el dolor inevitable que vendría. Esa noche, hicieron el amor como si fuera una despedida, y en cierto modo, lo fue. Rebeca abrió los ojos en su habitación. Las lágrimas caían silenciosas. No entendía por qué dolía tanto. Solo habían sido 2 semanas. No era amor. No podía serlo. Oh sí, esa misma noche, en otra parte de la ciudad, Sarocha subía la escalera del segundo piso con una copa de vino en la mano. La casa estaba en silencio. Non había salido. Ella estaba sola, como casi siempre. Entró a su habitación, se quitó los zapatos, se dejó caer sobre el sofá, encendió una lámpara baja, tomó el cuaderno que usaba como diario cuando algo no podía decirse en voz alta. Escribió: Rebeca, aún sueño contigo, pero no eres tú la que viene a mí. Soy yo la que vuelve a tu cuerpo como una intrusa, como una mujer que no sabe soltar el lugar donde se sintió viva. Cerró el cuaderno, apagó la luz, el vino seguía intacto, y ella, llena de un deseo que ninguna copa podría calmar. Al mismo tiempo, Rebeca recibía un mensaje de Irin. ¿Te interesa ir a una fiesta este finde? Es con amigos de mi facultad. Quiero presentarte a alguien. Rebeca tardó unos minutos, luego respondió: Vale, ¿por qué no? No sabía aún que el alguien era Non. No sabía aún que el destino le haría una broma cruel. No sabía que volvería a mirar los ojos de Sarocha, pero en otros ojos, en el hijo que ella misma había criado, y que pronto le abriría una puerta que nunca más podría cerrar. Capítulo 7. Las cosas que empiezan con una mirada. La música flotaba en el aire como un perfume denso. El campus estaba envuelto en luces cálidas, risas jóvenes, y el eco de promesas sin forma. La fiesta era una de esas que Irin solía organizar con una facilidad innata. Informal, elegante, popular. La terraza de su departamento compartido vibraba de voces, hielo chocando en vasos, canciones indie mezcladas con ritmos tailandeses. Ponte algo lindo, le había dicho Irin a Rebeca una hora antes. No seas una sombra, hazte presente. Rebeca se había vestido sin ganas. Una falda liviana, una blusa blanca que dejaba sus hombros descubiertos, labial color durazno, sombra leve, pero al mirarse al espejo, sintió algo extraño, como si ese cuerpo ya no fuera del todo suyo, como si estuviera empezando de nuevo a habitarse. ¿No te parece que es demasiado pronto?, había preguntado con cierta cautela. ¿Para qué?, replicó Irin. Para vivir. La llevó a la fiesta como quien arrastra a alguien a un ritual, y de algún modo, lo era. Las luces colgaban sobre la terraza como luciérnagas artificiales. El aire era tibio, perfumado de incienso, cerveza y jazmín. Rebeca se mantenía en la periferia, una copa de vino en la mano, observando. Hablaba poco, sonreía en automático. Su cuerpo estaba presente, pero su mente seguía escuchando olas, volviendo sin querer a Hawái. No quería estar ahí, hasta que lo vio. No fue una aparición dramática, fue un giro casual, una conversación terminada, un rostro entre otros, pero sus ojos se encontraron, y algo se movió. Él tenía el cabello algo desordenado, una camisa de lino abierta en el cuello, y una forma de mirar que parecía leer capas más profundas. No era el típico chico de fiesta, era distinto, sutil, presente. Irin llegó riendo, rodeada de 2 amigas. Lo jaló del brazo. Non, ven, te quiero presentar a alguien, mi hermana, Rebeca. Non extendió la mano, encantado. Igualmente, se quedaron así, unos segundos de más, como si el tacto revelara algo que las palabras no alcanzaban. ¿Estás disfrutando la fiesta?, preguntó él, una vez que Irin se fue a buscar más vino. No lo sé aún. ¿Y tú? Yo empiezo a hacerlo. Conversaron sobre cosas neutras. La ciudad, el calor, la música, lo que estudiaban. Ella estaba cursando cine, él, arquitectura. Ambos amaban el mar, los silencios y las películas viejas. ¿Sabes?, dijo Non, tienes algo. Como si hubieras vuelto de un lugar donde algo muy fuerte te pasó. Rebeca tragó saliva. Eso es inquietantemente cierto. No necesitas contarme nada. A veces, es suficiente con que alguien lo note. Eso la desarmó un poco. Le sonrió, sincera. Por primera vez esa noche. ¿Y tú? ¿De qué lugar estás volviendo? De una decepción, suave, dijo él, encogiéndose de hombros. No tan fuerte como para destruirme, pero sí lo justo para dejarme distinto. Y ahora te estoy conociendo, lo cual ya es un cambio. El juego de miradas se volvió más íntimo, más líquido. Bebieron despacio, bailaron sin buscarlo.
Una canción los arrastró hacia el centro de la terraza, donde los cuerpos flotaban al ritmo de un pop nostálgico. Él puso las manos en la cintura de ella con una delicadeza antigua. Ella apoyó sus dedos en sus hombros, dudando. Nadie más parecía importar. Cuando la noche empezó a desarmarse, él la acompañó a buscar su bolso. Se despidieron cerca de la escalera. Gracias por la conversación, dijo él. Gracias por notar cosas, respondió ella. Y antes de irse, Non se inclinó, muy cerca del oído. Ojalá podamos repetirlo. Rebeca sintió una corriente ascenderle por la columna. Eso espero. Cuando bajó las escaleras y caminó hacia su casa, el aire parecía más limpio. Y sin embargo, había algo en su pecho que le ardía. No era culpa, era una sensación punzante, dulce, inquietante. Non, el nombre era liviano, pero no sabía todavía cuán pesado iba a volverse. Y al otro lado de la ciudad, en un apartamento silencioso, una mujer despertó con el nombre Rebeca susurrado en sueños, como si alguien lo hubiera dicho en su oído. Capítulo 8. Nombres que pesan, miradas que arden. La mañana era clara, pero Bangkok parecía envuelta en un velo espeso. El aire húmedo, cargado de presagios. Sarocha caminaba lentamente por el mercado del barrio, con la lista de compras en una mano y su bolso de tela en la otra. Había vuelto a sus rutinas con una disciplina mecánica. Levantarse a las 6, café solo, sin azúcar, yoga suave, desayuno con frutas, oficina, regreso a casa, cena con Non si coincidían, dormir mal. No pareces tú, dijo Nam esa tarde, mientras compartían un té en su cafetería favorita. ¿Y cómo parezco? Como alguien que está esperando algo que no sabe que está esperando. Sarocha desvió la mirada hacia la ventana. Gente pasaba, rápido, ruido, pasos, bocinas. Su corazón latía lento, pero algo bajo su pecho parecía moverse con insistencia. Es ridículo. Han pasado meses. Solo fueron 2 semanas. Nada más. Nam alzó las cejas. ¿Estás hablando de Hawái? No sé de qué estoy hablando. El recuerdo era un ladrido lejano, pero no dejaba de llamar. A veces despertaba con el sabor salado del mar en la boca. A veces, al cerrar los ojos, sentía dedos ajenos en su espalda, o el eco de una risa joven, suave, como brisa. Hay nombres que se quedan, dijo Sarocha sin mirar a Nam. Nombres que no se borran. Y ese nombre es. No lo digo, porque si lo digo, vuelve. Nam la miró con ternura. Tal vez ya volvió. Sarocha bajó la mirada. Esa mañana, Non había dicho algo al desayunar. Una frase suelta, mientras revisaba su celular. Irin me presentó a su hermana. Es una chica muy dulce y linda. Se llama Rebeca, y creo que quiero volver a verla. Rebeca. No podía ser el mismo nombre. No podía. Pero su cuerpo se tensó sin querer. Su mano tembló apenas al servir el café. No todos los nombres son una coincidencia, murmuró Sarocha en voz baja. Rebeca esperaba junto a una fuente de agua en el campus. El sol caía entre las hojas de los árboles, proyectando sombras doradas sobre su vestido claro. Desde que conoció a Non, había empezado a reír más, dormía mejor, pero también soñaba más. Y no siempre eran sueños plácidos. A veces, veía a una mujer de espaldas en la playa. A veces, su nombre resonaba en un grito que no venía de ella. Non llegó caminando con ese aire relajado que la desarmaba. Esperaste mucho. Solo lo suficiente para extrañarte un poco, respondió, medio en broma. Me gusta eso, dijo él, y le acarició el brazo como si fuera lo más natural del mundo. Caminaron por la universidad, tomaron helado, se contaron cosas triviales y profundas. Libros favoritos, frustraciones ocultas, momentos que los marcaron. A Rebeca le costaba hablar de Hawái, pero cuando él le preguntó por su último verano, solo dijo, estuve en un lugar que fue todo y nada a la vez. Non no insistió. ¿Te ha pasado?, preguntó ella, estar con alguien y sentir que nunca más serás igual. Él se detuvo, la miró. Me está empezando a pasar, respondió. El silencio entre ellos se cargó de tensión. Las manos se buscaron, los cuerpos se acercaron, y sin apuro, como si lo hubieran hecho 1000 veces antes, se besaron. Fue un beso tibio, largo, lleno de una ternura que contenía más cosas de las que sabían decir. Al separarse, Rebeca lo miró con una mezcla de culpa y deseo. Rebeca, quiero llevarte a mi casa. Me gustaría que conocieras a mi madre, dijo Non. Rebeca sintió algo extraño y preguntó, ¿cómo se llama tu madre? Sarocha. Non, ¿puedo hacerte una pregunta extraña? Claro. ¿Cómo es tu madre? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Mi madre? Sí, no sé. Tengo curiosidad. Dicen que los hijos de mujeres fuertes son diferentes.
Non sonrió. Es fuerte, bella, reservada. Creo que a veces carga con cosas que no dice, pero es la persona más íntegra que conozco, aunque nunca la he visto enamorada desde que papá se fue. Rebeca sintió un pinchazo en el estómago. El mundo se detuvo un instante. El nombre cayó en su interior como un trueno sordo, pero Rebeca sonrió, fingió, mantuvo la calma, apretó los dedos de Non. Suena a alguien que merece ser admirada, dijo, y en su mente se abrió un abismo. Una imagen volvió como un disparo. Sarocha desnuda, en la penumbra de una habitación de hotel, susurrándole al oído, prométeme que no vas a olvidarme. Y no lo había hecho, pero jamás imaginó que el hijo de aquella mujer, ahora, la miraría con los mismos ojos. Capítulo 9. Cuando algo se avecina, hay un momento, justo antes de que una verdad salga a la luz, en que el cuerpo lo presiente antes que la mente. No hay pruebas, no hay certezas, solo un temblor, una grieta en lo cotidiano, un silencio que se vuelve más pesado de lo normal. Sarocha despertó antes del amanecer. No era insomnio, no del todo, era algo más ancestral, un llamado que no venía de ningún lugar específico, pero que le retumbaba en la médula como un eco viejo. Se sentó en la cama. El cuarto estaba en penumbra. La ciudad aún no había despertado. Fue al baño, se lavó el rostro, se miró al espejo, y por primera vez en semanas, se dijo en voz alta, Rebeca. El nombre sonó ajeno, doloroso, como una herida que aún supuraba. No lo había dicho desde Hawái, no se había permitido escribirlo, ni pensarlo con fuerza, pero algo dentro de ella lo necesitaba ahora. Salió al balcón, el cielo se aclaraba poco a poco, la brisa era cálida, pero traía una incomodidad que no podía nombrar. Se abrazó los brazos con suavidad, pensó en Non, en su nueva calma, en esa forma distinta de moverse, como si algo lo estuviera atravesando sin saberlo. Recordó cómo, unos días antes, él le había dicho, Rebeca es distinta, no sé explicarlo, es como si hubiera vivido algo que no puede contarle a nadie, y algo, dentro de ella, se encendió. Al otro lado de la ciudad, Rebeca se despertó con el sonido del agua corriendo, la ducha de Irene. El departamento olía a crema hidratante y perfume dulce. Ella se quedó tumbada en la cama, mirando el techo. No había dormido bien. Había soñado con el mar, con la camisa blanca de Sarocha empapada, con una playa donde cada huella desaparecía al instante. Cerró los ojos, no para dormir, para recordar. Flashback. La habitación era pequeña, con un ventilador lento en el techo. Sarocha le leía un libro en voz baja, en tailandés, mientras Rebeca la observaba como si fuera un poema. No entiendo todo lo que dices, susurró Rebeca. No importa, respondió Sarocha, sin dejar de leer. No hace falta entenderlo, solo escucharlo. Y Rebeca cerró los ojos, dejándose arrullar por esa voz que era mundo, refugio y herida. Ahora en Bangkok, esa voz la perseguía. Había salido con Non 2 veces desde la fiesta, un café largo en la facultad, un paseo por el parque. Nada importante todavía, solo miradas, silencios, y un beso. Pero había algo imposible de ignorar, el nombre de la madre de Non. No podía ser la misma Sarocha, pero muchas cosas de Non le recordaban a esa mujer, que no podía olvidar. Y entonces una imagen le golpeaba. Sarocha sirviendo té, con esos mismos dedos largos, firmes. Sarocha acariciándole la nuca con delicadeza de madre, pero con hambre de mujer. Rebeca se sentó en la cama, tomó su libreta, escribió solo una palabra. Sarocha, la miró durante minutos, la tachó, la volvió a escribir. ¿Quién eres para mí?, susurró al papel. Esa tarde, Sarocha llegó temprano a casa. Non no estaba. Se permitió algo que no hacía desde que volvió. Abrió la caja de recuerdos, el pasaporte con los sellos, la pulsera del hotel, la hoja donde Rebeca había escrito con lápiz. Nunca te voy a olvidar, aunque no pueda quedarme. Sus dedos temblaron al tocarla. La sostuvo como quien sostiene un fragmento de su vida que se le escapó entre los dedos. Suspiró, y por primera vez, no huyó del dolor. En ese mismo instante, Rebeca caminaba por el parque universitario. Esperaba a Non. El cielo estaba cubierto, el aire, tibio y raro. Tenía un libro entre las manos, pero no lo leía. Sintió pasos. Volteó. Non venía hacia ella, sonriente, hermoso, y en su mirada, algo la golpeó, como un reflejo, como una sombra que no era de él, sino de otra mujer. La misma intensidad, la misma calma, como si los ojos de Sarocha la miraran ahora desde otro rostro. Se paralizó. No sabía si era miedo, deseo, culpa o todo a la vez. Non se acercó. ¿Estás bien? Ella fingió una sonrisa. Sí, solo. Me sentí extraña por un segundo. ¿Quieres que caminemos? Sí, y caminaron.
pero dentro de Rebeca, algo acababa de romperse, y dentro de Sarocha, algo empezaba a despertar. Ambas aún ignoraban la verdad, solo habían sospechas, pero la verdad ya sabía cómo encontrarlas. Capítulo 10. El rostro que no esperabas ver. La invitación llegó un miércoles por la tarde, como si fuera una casualidad, más de esas que el destino disfraza con cortesía. Mi madre quiere conocerte, dijo Non, tomándole la mano suavemente mientras caminaban hacia la estación. No es una cena formal ni nada, solo algo sencillo. Cocina bien, le gusta preparar platos del sur. Rebeca asintió, sonrió, pero por dentro, una sombra se expandía, lenta y afilada. Sarocha, ese nombre aún le sabía a sal y fuego. No podía ser ella, pero no podía dejar de pensar que tal vez sí. Sarocha acomodaba los cojines del sofá como si ese acto tuviera un peso simbólico. Había revisado 2 veces la iluminación del comedor, cambiado el mantel 3 veces, encendido velas que ni siquiera solía usar. No era una cena cualquiera. Non no dejaba de hablar. Te va a caer bien. Es brillante, divertida. A veces parece un poco triste, pero no se queja nunca. Creo que tiene un pasado difícil, pero no lo dice. Tiene esa mirada de he vivido más de lo que cuento. Sarocha lo escuchaba con la mitad del cuerpo. La otra mitad estaba sumida en un torbellino interno que no sabía cómo nombrar. Desde que había escuchado el nombre Rebeca algo se había movido, algo que no cesaba. Ese mismo día, en la ducha, había recordado el último beso, en el pasillo del hotel, con las maletas hechas, con el cuerpo aún tibio de la última noche juntas. Si te vuelvo a ver, no sabré qué hacer, le había dicho Rebeca, y Sarocha no respondió, porque no creyó que fuera posible. Hasta hoy, la mesa estaba puesta, el arroz jazmín soltaba su aroma desde la olla eléctrica, curry rojo, tofu crujiente, verduras al vapor, té tailandés con leche. Sarocha vestía un pantalón de lino negro y una blusa color marfil. Llevaba el cabello suelto, algo que casi nunca hacía. El timbre sonó. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Non fue a abrir la puerta. «Hola», saludó él alegre. «Pasen». Rebeca entró detrás de Irin, y en cuanto sus ojos se encontraron con los de Sarocha, el tiempo colapsó. Un segundo. Eso fue todo. Un segundo donde el mundo se detuvo. Sarocha quedó helada. La sangre le bajó a los pies. Rebeca tragó saliva y sostuvo la mirada. Ambas se paralizaron. Ambas supieron. La escena era absurda, imposible, pero era real. Sarocha, de pie, frente a la mesa del comedor. Rebeca, en la entrada, con un vestido color crema y los labios ligeramente temblorosos. Non no lo notó. «Mamá, te presento a Rebeca», dijo, como si nombrara la luna. «Mi novia». Silencio. Sarocha no se movió. Rebeca tampoco. Solo las pupilas de ambas parecían gritar. «Un gusto, señora», dijo Rebeca finalmente, en un tono perfectamente controlado. Sarocha asintió. La voz le salió baja, áspera. «El gusto es mío». Irin, inocente, sonreía sin saber que se acababa de encender un incendio. Se sentaron. Non hablaba. Contaba anécdotas. Se reía. Iba y venía entre la cocina y la mesa. Irin también hablaba. Hacía chistes. Llenaba el aire con banalidades. Pero las dos mujeres no se miraban. O se miraban demasiado cuando nadie más lo hacía. Cada gesto era un cuchillo. Cada silencio, una explosión contenida. Rebeca sostenía la copa con los dedos tensos. Sarocha cortaba el tofu con una precisión quirúrgica. «Este curry está espectacular, señora Sarocha», dijo Rebeca, con una sonrisa medida. «Gracias, lo aprendí en el sur. Mi familia es de Krabi. He estado allí». «Lo sé», respondió Sarocha sin pensarlo. Non rió. «¿Cómo que lo sabes?» Sarocha reaccionó. «Lo supuse», se corrigió. «Es un lugar común para turistas jóvenes». Rebeca bajó la mirada. El tenedor tembló en su plato. No podía respirar. La tensión no era visible, pero se sentía como una tormenta que nadie más escuchaba. Tras el postre, Irin y Non fueron a la cocina. Risas, agua, platos, música bajita. Y entonces, por fin, se quedaron solas. Sarocha no pudo más. Se levantó y fue hacia la terraza. Rebeca la siguió. La noche estaba tibia. ¿Qué es esto?, susurró Rebeca. «No lo sé», respondió Sarocha, con voz quebrada. Se miraron, a centímetros, con los labios entreabiertos, con la memoria latiendo entre ellas. «¿Tu hijo?» «Sí». «Oh Dios, ¿y tú? ¿Sabías?» «No, pensé que era solo casualidad el nombre. No lo imaginé, no podía». El silencio fue una navaja.
empezó Sarocha, tú eres una herida que no cerró. Y tú, dijo Rebeca, eres lo único que me hizo sentir viva en mucho tiempo. Sarocha cerró los ojos. Esto no puede pasar, Rebeca. No otra vez. No así. Lo sé, susurró ella. Pero no puedo dejar de mirarte, ni yo de pensarte. Ambas sabían que estaban cayendo otra vez, a pesar del tiempo, a pesar de Non, a pesar de todo. Se acercaron, pero no se tocaron. No aún. Entonces la puerta se abrió. Chicas, ¿están bien? La voz de Non, ligera, inocente, feliz. Rebeca dio un paso atrás. Sarocha respiró hondo. Sí, dijeron al unísono. Volvieron a la mesa, pero ya nada estaba en su lugar. Esa noche, cuando Rebeca volvió a casa, se tumbó en la cama y rompió a llorar, y Sarocha, en la oscuridad de su sala, apoyó la frente contra el vidrio de la ventana. Sintió que algo dentro de ella, algo que creía enterrado, acababa de volver a la vida, pero no como flor, sino como tormenta. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.